COVID-19 es la segunda pandemia que el mundo enfrentaría en el siglo XXI. A casi cumplir 2 años de haber sido declarada la pandemia por el coronavirus, el mundo ha registrado 451 millones de personas infectadas y 6.022 millones de personas fallecidas. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. En los últimos reportes con respecto a los datos de personas infectadas por COVID-19, el mundo por 2 días consecutivos está experimentando un incremento de casos. Para el 10 de marzo 2022, el incremento de casos supera más del 500.000 de personas infectadas. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? ¿Qué es la situación que podría venirse? ¿El riesgo de una quinta ola mundial estaría presente? Es muy importante entender que muchos países estarían tomando relajación de las medidas sanitarias. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. El epicentro ya no solo se localizaría en el sudeste asiático. Países europeos, tales como Alemania, Austria, Reino Unido, están experimentando incremento de casos. ¿Qué es lo que podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a analizar sobre el riesgo de la quinta ola COVID-19 y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación del mundo con respecto a COVID-19, estando ya casi cerca hasta cumplir 2 años de la pandemia, donde este 11 de marzo 2022 se cumplirían 2 años de haber sido declarada pandemia la enfermedad COVID-19. El mundo estaría en riesgo de una gran ola de contagios, una situación que lamentablemente, con las medidas que se están adoptando por muchos países, esto conllevaría a una gran ola de contagios. En este video vamos a analizar la situación de COVID-19 en relación al incremento de casos. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para de esa manera tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es: la pandemia COVID-19 no ha terminado. Las decisiones que toman los gobiernos, y son gran mayoría de ellos, en relación a relajar las medidas sanitarias para COVID-19, estaría conllevando a incremento de casos. El punto de aprender a vivir con el virus no es una situación de exponer a las personas al virus para que de esta manera las personas se infecten, generen inmunidad, pero en este punto, lamentablemente, las personas vulnerables van a tener cuadros severos y pueden fallecer. Ese es un punto importante que se debe analizar con respecto a las medidas de aprender a vivir con el virus. La política aprender a vivir con el virus no significa exponer a las personas al virus y ver qué pasa, porque sabemos que, lamentablemente, en primer lugar, las vacunas tienen un tiempo de protección y, en segundo lugar, el virus muta. La medida de aprender a vivir con el virus podría conllevar a una situación no solo de incremento de casos, sino de incremento de mortalidad, dado que daría la posibilidad de que el virus siga mutando y adquiera nuevas características. En este sentido, el 7 de marzo 2022, la Organización Mundial de la Salud compartió un mensaje dado por el director general de la OMS, en donde claramente, en un mensaje de 1 minuto con 30 segundos, da unas pautas claras y directas en relación a la pandemia. COVID-19 no ha terminado y, sobre todo, la relajación de las medidas sanitarias va a conllevar al riesgo de nuevas variantes de coronavirus y, sobre todo, nuevas olas de contagio. Y eso es un punto muy importante, dado que analiza el problema actual de la pandemia. Epicentro a nivel del sudeste asiático, nivel de vacunación bajo, no llegando al objetivo trazado, y lamentablemente el conflicto entre Rusia y Ucrania está conllevando a que lamentablemente se generen nuevas olas de contagio. Para muchos expertos, el periodo que el mundo estaría enfrentando sería el periodo de luna de miel, en donde los casos habrían disminuido, y ello ha conllevado a que los países puedan estar más tranquilos y relajen las medidas. Sin embargo,
Los registros que están dándose a nivel de los contagios a nivel mundial de COVID-19 evidencian un claro incremento de casos. Más de 500.000 de personas infectadas en el transcurso de 24 horas estaría conllevando a un incremento de casos. La tendencia que está registrándose con respecto al número de casos COVID-19 ha sido marcadamente en un descenso. Desde la semana del 27 de enero 2022, que el mundo habría alcanzado el pico de la cuarta ola, hasta prácticamente el 1 de marzo 2022, el registro de casos COVID-19 era un descenso marcado. Sin embargo, a partir de la primera semana de marzo, para ser específicos, a partir del 6 de marzo hasta la actualidad, 9-10 de marzo, el mundo ha incrementado casos. El 6 de marzo se registraron a nivel mundial 1.153 millones de personas infectadas en un solo día. Para el 9 de marzo, el número es de 1.8 millones de personas infectadas en un solo día. El incremento de casos de 1.1 a 1.8 prácticamente lleva a más de 500.000 de personas infectadas en incremento de casos por día. Y esta situación es preocupante. El mundo ya está enfrentando un incremento de casos a nivel global y sobre todo nuevas olas de contagio estarían registrándose en Europa. Actualmente, dos países, Alemania y Austria, han superado el número de contagios. La situación actual de Alemania ha evidenciado un incremento de casos, llegando a registrarse para el 9 de marzo 262.785 casos, que prácticamente habría superado al mayor pico de contagios que había registrado. Alemania actualmente ha registrado una nueva ola de casos y esto es preocupante. Igualmente, el caso de Austria se refleja en un incremento de casos. Austria ha registrado para el 9 de marzo 47.795 casos, prácticamente el mismo pico que había registrado en su ola de cifras récord de contagios. Austria, Alemania, Suiza, Reino Unido son países que están enfrentando incremento de casos. Y esto es muy importante a tomar en cuenta, dado que, si bien es cierto, el epicentro de la pandemia para la primera semana de marzo se encontraba en la región del sudeste asiático, los números de casos en países como Vietnam, Tailandia y sobre todo la provincia de Hong Kong estarían disminuyendo, lo que significaría que el número de casos que está incrementándose se registraría sobre todo en un nuevo epicentro a nivel de Europa. Europa podría ser el epicentro de una quinta ola mundial de COVID-19. La pandemia no ha terminado y lamentablemente la liberación de las restricciones contra COVID-19, sobre todo en cuanto al uso de las mascarillas y el distanciamiento social, no solo va a llevar a que la ola de contagios se presente, sino que lamentablemente la ola de mortalidad. Tomemos en cuenta de que la amenaza latente que enfrenta el mundo en este momento son las dos subvariantes de Omicron, BA.2 y BA.3. Ya las estimaciones que se dan para BA.2 es que cause una ola tan igual como Omicron y probablemente mayor mortalidad, dado que va a infectar a más personas, porque las evaluaciones en estudios han demostrado de que BA.2 sería más contagiosa que Omicron. A esto se le agregaría que la protección que brindaría la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 habría perdido efecto. El mundo está frente al riesgo de una quinta ola de contagios COVID-19. Es muy importante no bajar la guardia y sobre todo tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar la problemática que se presenta a nivel mundial. El incremento de casos que se ha registrado en las últimas 48 horas a nivel mundial es preocupante, dado que, si bien es cierto, el epicentro del sudeste asiático estaría pasando la ola, se están registrando nuevos casos a nivel de Europa. Alemania, Austria han superado en una nueva ola de contagios a los casos registrados como cifras récord en las semanas anteriores por Omicron. La situación también de otros países como Suiza, Reino Unido, están viendo un incremento de casos por COVID-19. La pandemia por COVID-19 no ha terminado, el mundo estaría superando este periodo de luna de miel que han llamado algunos científicos con relación al descenso de casos. En las últimas 48 horas
se ha registrado un incremento mundial de los casos COVID-19. De 1.1 millones de personas infectadas en un solo día para el 6 de marzo a 1.8 millones de personas infectadas para el 9 de marzo. COVID-19 está incrementando casos a nivel mundial. El riesgo de una quinta ola mundial está presente. BA.2 y BA.3 son amenazas latentes. No debemos bajar la guardia, debemos considerar esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.